Bueno chicos, como habrán visto ayer, ¿cierto? Yo les envié un correo en el cual, ¿cierto? Les cuento que las notas del taller 3 ya están en campus virtual, por si alguien no se ha enterado. Las puede revisar ahí, está la pauta y las notas. Y también aprovecho esta instancia para recordarles que mañana es el taller optativo, ¿ya? Para el que quiera optar a alguna mejor calificación en algún taller, lo puede dar, ¿cierto? ¿Qué más? La prueba es en 2 semanas más. Esta semana terminamos la materia, así que la próxima semana probablemente tengamos alguna clase de ejercicio y poco más. Así que eso, nos quedan 2 clases para terminar de ver lo que es flexión, que es la última unidad grande de este curso. Sí, así que bueno, vamos a meternos en materia. Recordar, ¿cierto?, que las clases anteriores, esta es la tercera clase de flexión. La primera vimos cómo construir el diagrama de esfuerzo cortante y momento flector, ¿sí? De tal manera que es un dato primordial, ¿cierto?, que se necesita para calcular los esfuerzos. Había que construir el gráfico porque ambas variables no eran constantes a lo largo de una viga, entonces había que ver cuánto valía en cada posición y en base a eso determinar, ¿cierto?, dónde estaba el punto más crítico o el máximo. Y luego vimos algunas propiedades de materiales como el centroide y los momentos de inercia que nos van a permitir ahora hacer los cálculos de fuerza. Entonces vamos a analizar acá lo que es la deformación de un elemento recto, ¿cierto? Vamos a analizar una viga prismática. Sí, prismática quiere decir que la sección transversal tiene la misma forma, ¿cierto? Y esta forma, por ejemplo acá un rectángulo, ¿cierto? Se repite a lo largo de todo el eje. O sea, no cambia esta forma, no cambia sus dimensiones. Eso se define como un prisma. Esto es una viga prismática, es recta, ¿cierto? Hay vigas curvas también, pero eso no lo vamos a estudiar acá. Y también vamos a suponer, como siempre, que está hecha de un material homogéneo, ¿cierto? Que no tiene discontinuidades y tiene las mismas propiedades en todos los puntos y en todas las direcciones. En este caso, vamos a decir que la viga cuenta con una sección transversal simétrica respecto a un eje específico, que en este caso es el eje Y, ¿vale? Este es el eje de simetría. El eje Z no necesariamente tiene que ser de simetría, acá lo es, pero, por ejemplo, si esto fuese una T, una viga T, ¿cierto? Sería simétrica solamente respecto al eje, voy a dibujar la viga T por encima, solamente respecto al eje Y, ¿vale? Por ejemplo, si fuese algo así. Entonces, necesariamente tiene que ser simétrica respecto al eje Y para los análisis que vamos a hacer, más no respecto al eje Z. ¿Sí? Ese es el punto. Ya, y bueno, en general acá dije eje Y, ¿cierto? Pero la definición formal es que tiene que ser simétrica respecto al eje y al momento flector, ¿cierto? Acá el momento flector tiene esta dirección, ¿cierto? Tiene esta dirección, este momento flector es el momento flector interno que se obtiene a través del diagrama de momentos flectores que graficamos en la clase anterior. Ya, entonces vamos aquí a describir cómo se deforma esta viga al estar sometida a este momento flector, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Lo que yo voy a exponer, ¿cierto? Está basado en evidencia experimental, ¿cierto? Con un material más o menos flexible, si tenemos una viga, por ejemplo, como la que vemos en pantalla, y se le hace una retícula, y luego se le somete a 2 momentos flectores, se puede observar que la deformación va a ser más o menos como la que se presenta. ¿Cierto? Acá tener claro, ¿cierto?, que se aplica un momento flector y en otro lado vamos a tener una reacción seguramente,
y eso provoca que la viga se deforme como se muestra en la pantalla. Aquí podemos ver dos efectos, básicamente. Podemos ver que las líneas longitudinales, ¿cierto? Las líneas longitudinales, que son estas líneas que voy a marcar en azul, por ejemplo esta, ¿cierto? Una vez que se aplica el momento flector, estas vigas se curvan, ¿cierto? Se curvan, forman un arco de círculo. Acá me es un poco difícil remarcarlo, pero esa línea, ¿cierto? Que antes era recta, ahora forma un arco de círculo con un radio obviamente que no es tan pronunciado porque acá recordemos que las deformaciones son pequeñas, pero existe. Mientras que las líneas transversales permanecen rectas pero sufren una rotación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las voy a marcar en verde. Por ejemplo, esta línea que acá estaba recta, ¿cierto? Y perpendicular al eje X, o sea, paralela con el eje Y, aquí sigue recta, pero sufrió una leve rotación, que quizás no se nota tanto, pero esta línea que estaba así, ahora va a estar más o menos así, ¿cierto? Esos son los dos efectos que se aprecian en cuanto a deformación cuando se aplican momentos flectores en un lado y en otro, ¿cierto? Y eso genera momentos flectores internos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si observamos esta física, se puede concluir o se puede observar que las líneas de la parte superior de la viga, o sea, estas líneas, por ejemplo, la línea que une este punto y esa fibra superior se está comprimiendo, ¿sí? Antes tenía un largo y ahora, como las líneas transversales que estaban así rotaron y ahora están así, ¿cierto? Esta parte de acá voy a dibujar una viga bien exagerada, ¿cierto? Si esto rotó así y así, esta es una deformación muy exagerada, ¿cierto? Podemos ver acá que esta parte de acá arriba, las fibras de acá arriba se comprimen. Esta fibra se comprime, esta fibra se comprime, y bueno, en algún punto dejan de comprimirse y las partes de abajo, las fibras de abajo se alargan, o sea, sufren una elongación, básicamente. Esta línea es más larga de lo que era al principio, o sea, se está alargando. Entonces tenemos que las fibras de arriba se comprimen, las de abajo se alargan, ¿cierto? La que más se comprime es la que está más arriba, ¿cierto? Esta, la primera línea, por ejemplo, es la que más se comprime, la que más deformación presenta en compresión. Luego esta se comprime pero un poco menos, esta se comprime un poco menos. Lo mismo pasa con el alargamiento. El alargamiento, la que más se alarga es esta de acá, ¿cierto? No sé cómo llamarla, la de aquí, ¿cierto? La de más abajo es la que más se alarga, luego la que está un poco más arriba se alarga pero un poco menos y así. Entonces eso hace pensar, y es lógico pensar, ¿cierto? Que si las de arriba se comprimen, las de abajo se alargan, en algún punto de la viga tiene que haber alguna fibra que no le pase nada, o sea, que su deformación sea cero, ¿cierto? Puede ser esa, por ejemplo. ¿Vale? Porque si, a ver, poniendo números, quizás para hacerlo un poco más explicativo, supongamos que aquí, ¿cierto? Tenemos la fibra de arriba, es la que más se alarga, ¿cierto? Vamos a decir que esa viga se alarga más 3, ¿cierto? La que está más abajo se alarga un poco, o sea, se acorta, perdón, se acorta menos 3, esta se acorta menos 2, esta menos 1, y por abajo pasa lo mismo pero al revés, esta se alarga 3, esta se alarga 2, se alarga 1, entonces en algún punto como se pasa de alargamiento a contracción tiene que haber alguna fibra que su deformación sea cero entre ambas regiones. Esa superficie o esa línea se le denomina superficie neutra.
superficie neutra, y es la superficie, porque esto acá, bueno, lo vemos como líneas, pero son planos que están con una profundidad. Entonces, las fibras de esta superficie neutra no experimentan ningún cambio de longitud. Eso básicamente. Ahora hay que tener en cuenta, eso sí, que acá lo que estamos viendo es para momentos flectores positivos. Ya, esto es positivo y esto es positivo si esto tuviera el signo contrario, ¿cierto? Si esto tuviera el signo contrario, por ejemplo, si el momento flector fuese así y fuese así, la viga le pasaría exactamente lo contrario, ¿sí? Tendría el alargamiento arriba y la compresión abajo. O sea, se deformaría más o menos así. Acá igual un dibujo sumamente exagerado. Tendríamos la compresión acá abajo y el alargamiento acá arriba, así que siempre hay que tener eso en cuenta cuando analizamos el signo. Acá tenemos momentos negativos. Entonces acá, ¿cierto? Tenemos la viga, tenemos la superficie neutra que está marcada un poquito más, más ploma, ¿cierto? Más sombreada. Esta superficie es la superficie neutra. Dentro de esa superficie neutra vamos a definir lo que es el eje neutro, ¿cierto? Que simplemente es el eje Z o el eje tangencial, si se quiere de alguna forma, que es perpendicular o sea, que es transversal al área transversal. Tangencial al área transversal, ahí sí. Sí, esta va a ser el eje neutro. Y una de las tareas más importantes que vamos a tener que resolver ahora es encontrarlo. ¿Dónde se encuentra? Acá pareciera estar en la mitad, pero hay que hacer un desdoblamiento matemático para llegar a esa conclusión. ¿Cierto? Acá tenemos, bueno, que las fibras de arriba se comprimen, eso lo conversamos, y se alargan las de abajo. Entonces, para hacer el análisis, ahora que tenemos claro cómo se deforma la viga, vamos a aislar un segmento de viga, un segmento diferencial, entre comillas, ¿cierto? Que se encuentre localizado a una distancia X a lo largo de la longitud de la viga con un espesor delta X. ¿Sí? O sea, básicamente tenemos nuestro origen, seleccionamos una porción de viga, que en este caso es esta, a una distancia X y que tenga un espesor delta X. ¿Cierto? Vamos a hacer como que cortamos por un lado y por otro ese segmento y lo vamos a aislar y ver qué es lo que pasa en el interior, a ver si podemos encontrar algunas definiciones matemáticas. Entonces, bueno, acá estamos viendo esta porción de viga, ¿cierto? Que hemos seccionado, ¿cierto? Tenemos primero el elemento no deformado, lo estamos viendo de perfil, ¿sí? De perfil. Entonces, vamos, aquí cuando esto no está deformado, todos los segmentos, las fibras horizontales de la viga miden todas delta X, ¿cierto? Todavía no se deforma. Esto mide delta X, esto mide delta X y este también mide delta X, ¿ya? Aún no han cambiado de longitud. Entonces vamos a fijarnos en particular en un elemento que le vamos a llamar delta S, ¿cierto? Que originalmente tiene esta longitud delta X y ese segmento se encuentra a una distancia Y del eje neutro. O sea, Y unidades partiendo del eje longitudinal, mejor dicho. Ya, entonces luego tenemos el elemento deformado, ¿cierto? Ya conversamos de que
estas líneas verticales, ¿cierto? Lo que hacen es rotar, o sea, acá estaban rectas, ambas, ¿cierto? Estas dos, y aquí lo que hicieron fue rotar. Fue rotar y rotar, mientras que las horizontales lo que hacen son transformarse en líneas curvas. Acá eran rectas y luego, una vez aplicado el momento y la deformación, se curvan en un arco de circunferencia. Ambas se curvan, ¿cierto? Entonces, ese arco que forman lo podemos definir, por supuesto, a través de un ángulo, que acá vamos a llamarlo delta teta. ¿Y qué pasa con los alargamientos o las contracciones de los elementos? Nosotros sabemos que el eje neutro, ¿cierto? El eje neutro que acá vamos a suponer que es este de acá. Sabemos que el eje neutro es el eje o la fibra que no se deforma. O sea, si medía delta x su longitud, una vez aplicado el momento sigue valiendo delta x, ¿cierto? Mientras que las fibras que están por encima se contraen. O sea, esta fibra que aquí habíamos remarcado, delta S, ¿cierto? Que al principio valía delta X, cuando no estaba deformada, una vez que se deformó, va a valer ahora un valor distinto delta S', y ese valor va a ser menor al delta X original, ¿vale? O sea, esta fibra acá se contrajo. Se contrajo, ¿cierto? Y si hubiéramos tomado una de referencia alguna de abajo, hubiera sido al revés, hubiera sido un alargamiento. Entonces, si queremos definir la deformación, acá estamos hablando, ¿cierto?, de una deformación axial, ¿cierto?, porque hay una elongación. Si recordamos la definición de deformación, ¿cierto?, podemos acordarnos que era el límite de la longitud final, que en este caso es delta S', menos la longitud inicial dividido en la longitud inicial. ¿Cierto? Esta es la definición de deformación que vimos al principio del curso y que hemos aplicado largamente en el ramo. Entonces, vamos a representar esta deformación ahora en términos de esta variable posición i, o sea, esta variable que define la posición en la cual se encuentra la fibra en análisis, y del radio de curvatura, ¿cierto?, que se forma aquí al deformarse el elemento, como forman curvas, ¿cierto?, o arcos de circunferencia, ¿cierto? Entonces, tiene que haber también un radio de curvatura, ¿ya? Que en este caso vamos a llamarlo ρ. Entonces, antes de la deformación tenemos claro que el segmento valía delta x, su longitud. Después de la deformación tiene un radio de curvatura ρ, con centro de curvatura no prima, y como el ángulo delta teta es el que define, ¿cierto?, o el que está circunscrito a los dos lados de la sección transversal, entonces vamos a tener esta igualdad, ¿cierto? Delta x, que es este valor de acá, delta x, que antes era igual a delta s, delta x igual a delta s, es igual, ¿cierto? Como es un arco, va a ser igual al radio por el ángulo. Al radio por el ángulo. Entonces, el radio al cual se encuentra delta x es ρ, y por el ángulo que es delta teta. O sea, ρ por delta teta. De la misma manera, ahora si definimos este delta S', acá arriba, lo mismo, delta S' va a ser igual al radio, pero en este caso el radio no vale ρ, sino que vale ρ menos i. Ρ menos i por el delta teta. Radio por ángulo. Si reemplazamos estas dos variables en la fórmula de deformación, nos queda esta expresión de acá, ¿cierto? Este era el delta S', este era el delta S y este era el delta S. O sea, me queda esta expresión que si yo la trabajo, ¿cierto? Si yo la, ¿cómo se llama, cierto? Simplifico y demás,
Por ejemplo, acá podemos simplificar los delta teta, ¿cierto? Porque están todos los valores y tendríamos rho menos i menos rho dividido en rho, ¿cierto? Se me van los rho y me queda menos i sobre rho. Me queda esta expresión de acá abajo. ¿Qué me define la deformación unitaria en función de la posición i? Entonces, este valor este resultado lo que indica es que la deformación unitaria normal de cualquier elemento dentro de la viga depende de su localización y sobre la sección transversal. O sea, la deformación es proporcional a la distancia a la que yo me encuentro respecto al eje neutro. Y también depende del radio de curvatura que se esté formando. Entonces acá tenemos claramente una ecuación que es lineal, o sea, tenemos una correspondencia lineal entre la deformación y la distancia, ¿cierto? Esto es lineal. Eso quiere decir que la deformación varía linealmente con la distancia a la que yo me encuentre del eje neutro. Entonces, fíjense que esta ecuación tiene todo el sentido de la vida porque cuando estemos sobre el eje neutro, o sea, en i igual 0, ¿cierto? Entonces la deformación vale 0. O sea, estaríamos en este punto, ¿vale? Estaríamos en este punto. Luego, para valores positivos de i, para i mayores o mayores que 0, ¿cierto? Vamos a tener deformaciones menores que 0. O sea, vamos a tener contracciones, que serían estos valores de acá, y que son proporcionales con la distancia. Mientras mayor sea el i, o más lejos yo esté del eje neutro, mayores serán las contracciones, ¿cierto? Mayor deformación en valor absoluto, pero con signo negativo porque es contracción. Lo mismo ocurre hacia el otro lado. Hacia abajo, donde el i es negativo, con el menos de la ecuación me va a quedar una deformación positiva, es decir, un alargamiento, también proporcional con la distancia. Mientras yo más alejado esté, ¿cierto? Más se va a elongar la fibra, ¿cierto? De la viga. Entonces, esta es la distribución de deformaciones, ¿cierto? 0 en el eje neutro y negativa hacia arriba, positiva hacia abajo y con una variación que es lineal. Lógicamente acá la deformación máxima ocurre en la fibra extrema, ¿cierto? En la que está más alejada, ¿cierto? Vamos a llamar a esta fibra, vamos a decir que está a una distancia C, que es la distancia más alejada del eje neutro. Y entonces, para ese valor, en valor absoluto, vamos a decir que la deformación máxima es, reemplazamos el I, ¿cierto? Reemplazamos el I por C. Me queda esta ecuación. Luego, si queremos hacer la proporcionalidad entre una deformación cualquiera y la deformación máxima, voy a tener esta ecuación, que si la despejo, obtengo esta ecuación de acá también, que es bastante útil, que me define la deformación en cualquier punto como fracción de la deformación máxima. Pero básicamente la distribución es la misma. Entonces, aquí básicamente sabemos, ¿cierto?, que la deformación máxima es aquella que se encuentra en la fibra más alejada del eje neutro, pero aún no sabemos específicamente dónde se encuentra el eje neutro, aún no encontramos su posición. Por lo que la fibra extrema más alejada puede estar por sobre o por debajo de él. O sea, aquí lo que quiero recalcar es que no sabemos dónde está el eje neutro. Entonces la fibra más alejada puede ser esta, pero también puede ser esta, C1, digámoslo. No sabemos si C1 o C2, cuál es mayor. Si hay más espacio hacia arriba o más espacio hacia abajo. Acá esto está dibujado más o menos al medio, pero vamos a ver que no necesariamente está al medio. Entonces puede ser que la fibra más alejada esté arriba o puede ser que la fibra esté más alejada hasta abajo. Y eso va a definir dónde se deforma más.
Ya, entonces, ahora, si solo se aplica un momento flector en la viga, vamos a suponer que este momento ocasiona únicamente esfuerzos normales en la dirección de X, ¿cierto? Esto es completamente comprensible porque acá estamos viendo que la única deformación que encontramos por inspección son deformaciones normales, longitudinales, entonces vamos a suponer que el momento flector lo que genera son esfuerzos normales en la dirección longitudinal, ¿cierto? Y esos esfuerzos, lógicamente, que son los que producen estas deformaciones que acabamos de describir. Vamos a suponer entonces que todas las otras componentes de esfuerzos normales y esfuerzos cortantes son cero, ya que la superficie de la viga, bajo el análisis que hemos hecho, no exhibe ningún otro tipo de deformación. Por lo tanto, vamos a suponer que está libre de cualquier otra carga también. O sea, aquí estamos obviando la fuerza cortante, ¿ya? Y cualquier otro tipo de carga. Fíjense que quizás esto lo debiese haber dicho al principio, pero nosotros cuando analizamos la viga, ¿cierto? Obtuvimos un gráfico de deformación, perdón, de esfuerzo cortante por longitud y otro de momento flector por longitud. Aquí lo que estamos analizando es únicamente lo que provoca este momento. O sea, no estamos considerando esta fuerza. Esa fuerza existe, pero no la estamos estudiando acá, ¿vale? Estamos centrándonos en el momento flector. Y a la fuerza cortante la vamos a estudiar después. Entonces acá estamos suponiendo que solamente existe el momento flector, ¿ya? Y ese estado se le denomina flexión pura, ¿ya? A pesar de que sabemos que en la mayoría de los casos no existe, porque el momento flector siempre aparece acompañado de una fuerza cortante, acá estamos suponiendo que la fuerza cortante no está, ¿cierto?, considerando nuestro problema. Entonces, como tenemos esfuerzos axiales longitudinales y deformaciones axiales longitudinales, también, ¿cierto? Materiales homogéneos, vamos a suponer lo mismo de siempre, que es elástico lineal, y que los esfuerzos no superan el límite de fluencia o el límite de elasticidad. Entonces, esta correlación entre esfuerzo y deformación tiene que, sí o sí, cumplir la ley de Hooke. Cumplir la ley de Hooke. Entonces, la ley de Hooke va a implicar que una variación lineal de la deformación unitaria normal debe ser consecuencia también de una variación lineal del esfuerzo normal. O sea, básicamente, como hay proporcionalidad entre esfuerzo y deformación, si la deformación se comporta de una manera, el esfuerzo tiene que ir en concordancia con esa misma relación. Y acá, como encontramos una relación lineal con la distancia, el esfuerzo también va a variar lineal con la distancia respecto al eje neutro. Entonces, acá el análisis es exactamente el mismo. Tenemos un esfuerzo normal que es 0 en el eje neutro. Tiene que ser 0 porque el eje neutro no se deforma, entonces no tiene que estar sometido a esfuerzo. Luego, hacia arriba, vamos a tener esfuerzos de compresión, ¿cierto? Esfuerzos de compresión que provocan la contracción de esas fibras, que ya las encontramos, ¿cierto? Y hacia abajo, lo contrario, tenemos esfuerzos de tracción, ¿cierto? Que provocan el alargamiento que ya hemos descrito. Y los valores máximos del esfuerzo tienen que estar también donde se encuentran los valores máximos de la deformación, o sea, las fibras extremas más alejadas del eje neutro. Básicamente, ¿cierto? Si en la ecuación anterior que teníamos esto con deformaciones, ¿cierto? Teníamos acá deformación y deformación máxima. Si reemplazamos la ley de Hooke con el sigma y el módulo de elasticidad, podemos simplificar los módulos de elasticidad y nos queda esta ecuación que es exactamente igual, pero con esfuerzo. Y cierto, acá también existe una concordancia con este signo negativo, que lo que me está diciendo es que cuando estamos arriba del eje neutro, ¿cierto? Vamos a tener esfuerzos negativos, que son esfuerzos de contracción.
Y hacia abajo, con el in negativo, vamos a tener sigmas positivos o sigmas de tracción. Básicamente, esfuerzos de tensión. Y esto se distribuye lógicamente que lineal. Ahora, esto sí, siempre tener en cuenta que es para la dirección de momento positivo. Si el momento nosotros nos hubiera dado negativo en el diagrama, todo esto que está acá es al revés. Tendríamos la contracción abajo y la tensión por encima. Ya eso hay que tenerlo en cuenta. Acá estamos analizando, como ejemplo, para un momento positivo. Ya, entonces, ya estamos casi terminando con el análisis. Ahora, ¿cierto? Lo que queremos es describir este esfuerzo, ¿cierto? Porque acá lo tenemos la distribución, ¿cierto? Pero aún no tenemos la distribución, pero todavía no lo podemos calcular en base a parámetros conocidos, ¿ya? No lo podemos calcular. Tampoco sabemos dónde está el eje neutro. Tenemos que resolver esos dos problemas. Entonces vamos a ocupar la relación entre la distribución del esfuerzo y la carga y las cargas resultantes que actúan sobre la sección. Es decir, vamos a ocupar las ecuaciones de equilibrio. ¿Cierto? Tenemos que tener en claro de que sobre la sección transversal tenemos solamente momento flector. No tenemos fuerza. ¿Ya? No hay fuerza aplicada sobre esta carga, sobre esta cara. Solamente hay un momento flector. Entonces, la primera ecuación de equilibrio, o la primera condición, es que la fuerza resultante producida por la distribución de esfuerzo sobre la sección transversal debe ser cero. Chicos, me dan un segundo, voy a cerrar la ventana, que están haciendo un poco de ruido afuera y me distrae. Ya, ahora sí. Entonces, la primera condición, como decía, es que la fuerza resultante tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque acá no hay fuerza resultante sobre esta cara. Entonces, eso significa que si yo sumo todos estos esfuerzos, ¿cierto? Todos estos esfuerzos, cada uno de estos esfuerzos, si yo multiplico por el área infinitesimal en la que actúan, se transforman en fuerzas. Si yo sumo todas esas fuerzas me tienen que dar cero, ¿cierto? Me tienen que dar cero. Incluso acá se ve, ¿cierto? Gráficamente que debiese dar cero porque, por ejemplo, esta fuerza de acá se anula con esta de acá se anula con esta, y así hasta que me da cero. Entonces tenemos esta ecuación. Esa ecuación, esta no es nada más que la ecuación de equilibrio o la primera condición. Acá, ¿cierto? Yo dije que había que sumar, pero en verdad como la viga es un medio continuo, lo que se hace es integrar. ¿Ya? Se integra las fuerzas, sabemos que la fuerza es esfuerzo por área, y la ecuación de esfuerzo es la que encontramos anteriormente, que es esta de acá. La introducimos en la integral, sacamos las variables constantes, que son el esfuerzo máximo y la distancia, y me queda esta integral de acá, que para que se cumpla esta ecuación tiene que ser igual a 0. ¿Qué es esta integral? Es una integral que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Que es el primer momento de un área, ¿cierto? De la sección transversal. Es el primer momento del área de la sección transversal de la viga. Y al ser igual a 0, para que esta integral sea 0, la condición que se tiene que cumplir es que el eje neutro tiene que ser también el eje centroidal, horizontal de la sección transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que el eje neutro pasa por el centroide del área, ¿cierto? Acá está el centroide. Aquí no estamos viendo, ¿cierto? El área de... no la estamos viendo de frente, pero esa área tiene un centroide y el eje neutro pasa por ese centroide. Por eso, en este caso, como era un rectángulo, ¿cierto?
era un rectángulo, por eso el eje neutro estaba justamente al medio, porque pasa por el centroide. Ese es el área vista de frente. Entonces aquí, ¿cierto? Está el centroide. Ese sería el centroide. Y el eje neutro pasa por ese centroide. Se me cambió la diapo. Ahí sí. Pasa por ese centroide, el eje neutro. Entonces, esta conclusión es importantísima. Por eso en la clase anterior estuvimos aprendiendo a calcular centroides, porque acá, para cada perfil de viga, lo vamos a tener que calcular. La clase pasada, si no me equivoco, lo encontramos respecto a una viga T, ¿cierto? Entonces, si esta viga, por ejemplo, tuviese un perfil T, ¿cierto? Un perfil T, el centroide, nosotros encontramos que no está justo al medio, ¿cierto? Está un poco más arriba, el centroide pudiese estar acá. Entonces, el eje neutro sería ese. Este sería el eje neutro, donde los esfuerzos son cero y luego hacia arriba y hacia abajo tenemos contracción y tracción según corresponda. Entonces, siempre que queramos encontrar el eje neutro, tenemos que encontrar el centroide de la sección transversal. Ya, la segunda ecuación de equilibrio, que es la ecuación de momentos, ¿cierto? Esa ecuación básicamente lo que nos dice es que el momento interno que nosotros calculamos, que es este de acá, tiene que ser igual a la sumatoria de momentos que producen los diferenciales de fuerza provocados por los esfuerzos, ¿ya? O sea, básicamente acá lo que estamos viendo es que cada uno de estos esfuerzos de acá, cada uno provoca un momento respecto al eje neutro, o sea, respecto al eje X, al eje longitudinal, y si yo sumo todos esos esfuerzos, tengo que obtener, me tiene que dar obligatoriamente el momento interno total. Entonces, sabemos que momento es fuerza por distancia. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cierto? En el dibujo, en la distancia ahí está marcada con esta fuerza, pero cada fuerza va a producir momento por su propia distancia, por su propio I, ¿cierto? Este, por ejemplo, acá hacia abajo, el momento de este sigma de aquí va a ser igual a el diferencial de fuerza que se produce ahí por esta distancia I. Entonces, acá en vez de sumar los esfuerzos, eh, vamos sumando, ¿cierto? El delta F o la fuerza diferencial por el I, que es el argumento de la integral, que tiene que ser integral, ¿cierto? Porque es un medio continuo. Bueno, acá está más o menos la definición, el diferencial de momento igual al I por la diferencial de fuerza, y luego, ¿cierto? Sabemos que el diferencial de fuerza es igual al esfuerzo por el diferencial de área, fuerza igual a esfuerzo por área, ¿cierto? Reemplazamos, me queda esta expresión. Dentro de esta expresión reemplazamos también la definición de esfuerzo y me da esta ecuación de acá. Nuevamente sacamos de la integral los valores que son constantes y me queda esta integral de acá. Y esta integral, seguramente que recordarán la clase anterior, esta integral no es otra cosa que el momento de inercia. ¿Sí? Esta integral de acá es el momento de inercia de la sección transversal de la viga respecto al eje neutro, porque el I está medido respecto al eje neutro. Entonces me queda esta ecuación de acá, y si yo despejo el esfuerzo máximo, me va a quedar esta ecuación de acá, que ya sí, esta ecuación es una ecuación bien bonita, ¿cierto? Que se calcula en base a datos de trabajo. O sea, aquí esta ecuación sí es aplicable porque podemos conocer el momento interno si hacemos el diagrama, y el valor C y el momento de inercia dependen de, ¿cierto?, las dimensiones que tenga la viga. Así que todo esto se puede medir y en base a estas mediciones se puede calcular el esfuerzo máximo. Así que esta era la ecuación
importante a la cual queríamos llegar con todo este análisis. Aquí está, ¿cierto? Esta ecuación lo que define es, ojo, el valor absoluto del esfuerzo normal máximo en la sección transversal. Y bueno, las variables acá están, ¿cierto? El esfuerzo máximo en el elemento, ¿cierto? En la viga. ¿Qué ocurre en el punto de la sección transversal que está más alejado del eje neutro? ¿Ya? Luego tenemos el momento interno. El momento interno se obtiene del método de las secciones, las ecuaciones de equilibrio y del diagrama de momento versus longitud. Luego tenemos el momento de inercia. Hay que tener en cuenta que este momento de inercia está calculado respecto al eje neutro o respecto al centroide, ¿cierto? El eje neutro pasa por el centroide, está calculado respecto al centroide. Por eso en la clase anterior vimos, ¿cierto?, el teorema de los ejes paralelos, vimos cómo calcular momentos de inercia de áreas compuestas, ¿cierto?, respecto a su centroide. Y la última variable C, ¿cierto?, es la distancia perpendicular del eje neutro al punto más alejado de este, sobre el cual, ¿cierto?, se va a producir el esfuerzo máximo. Por último, si reemplazamos esta relación que encontramos delante, podemos describir también el esfuerzo normal a una distancia I intermedia. Es decir, no en el máximo, no en la fibra más alejada, sino que en cualquier fibra intermedia podemos encontrarlo con esta fórmula de acá. Es básicamente la misma fórmula, pero en vez de C, a la distancia se calcula con la distancia que corresponde. Y el signo negativo acá es consistente y es necesario, ¿cierto? Según los ejes que nosotros hemos establecido desde el principio. Por ejemplo, si el momento es positivo, como hemos visto en este ejemplo largo que hemos resuelto, si el momento es positivo, entonces un valor positivo de ahí, es decir, sobre el eje neutro, me provoca un esfuerzo negativo porque sobre el eje tendríamos contracción. Contracción o compresión. Así que eso, chicos, sé que pudo haber sido bastante larga esta derivación, ¿cierto?, de esta fórmula, pero siempre es importante tener en cuenta de dónde salen las cosas, ¿ya? Pero al final del día, lo que importa es saber aplicar bien estas dos ecuaciones para calcular los esfuerzos. Entonces, para ir cerrando, vamos a ver un ejemplito, que sería este ejemplo de acá, ¿vale? Tenemos una viga de sección con la sección transversal que se muestra, ¿cierto? La sección transversal es como si yo mirase la viga desde acá. Desde acá, ¿cierto? Si yo estoy ubicado acá, ¿cierto? La sección transversal que está acá es esta viga T. ¿Vale? Eso es lo que tienen que imaginarse. A veces he tenido alumnos que les cuesta un poco visualizar esto, pero está complicado, ¿cierto? Entonces queremos determinar el valor, el esfuerzo máximo absoluto de flexión en la viga y dibujar la distribución del esfuerzo en la sección transversal. Ya, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces queremos calcular el esfuerzo máximo absoluto. ¿Qué nos dice la ecuación? La ecuación que encontramos nos dice que el esfuerzo máximo es igual al momento por la distancia más alejada y el momento de inercia, dividido en el momento de inercia. Entonces acá tenemos varias cosas que calcular. ¿Sí? Tenemos que calcular el esfuerzo, tenemos que calcular la distancia. Para encontrar esa distancia tenemos que encontrar el eje neutro y luego calcular el momento de inercia respecto a ese eje neutro. O sea, son varios cálculos los que hay que hacer. Entonces, la primera gran interrogante es qué momento ocupamos, porque ya vimos acá, ¿cierto?, que el momento cambia
dependiendo de qué sección yo me ubique. Si yo hago los cálculos acá, voy a tener un momento. Si yo hago los cálculos acá, voy a tener otro momento. Y así para cada sección. Entonces, acá, como buenos ingenieros, ¿cierto? Siempre nos vamos a poner en el peor caso y vamos a encontrar el momento máximo. Para eso tenemos que hacer el diagrama de momento interno, que si lo recuerdan, el diagrama de esta figura específica lo hicimos en la clase, hace 2 clases, hace una semana exacta lo hicimos. Entonces vamos a mirar hacia atrás. Este no es, aquí está, ¿cierto? Hicimos los cortes, calculamos con la ecuación de equilibrio y llegamos a esta ecuación, a estos gráficos de acá. A este gráfico de aquí, para la fuerza cortante, que en este caso la estamos obviando, y para el momento flector encontramos que era una parábola, ¿cierto? Una parábola y que el valor máximo valía W por L cuadrado dividido en 8. Ya, entonces acá nos vamos a volver a hacer todo el cálculo y nos vamos a traer simplemente este, voy a ver si lo puedo copiar, y nos vamos a traer simplemente este dibujo. A ver si sale. Aquí está. Ya, vamos a borrar esto entonces de acá. Y bueno, lo que tenemos acá, ¿cierto? Es que el momento máximo está justo en la mitad, ¿cierto? Y que vale WL cuadrado octavos. Entonces, vamos a calcular acá el momento máximo, que sería WL cuadrado octavos. Ojo que este resultado es válido para esta distribución. Si fuera una distribución desconocida, estaríamos obligados, ¿cierto?, a hacer los cortes, la ecuación de equilibrio y hacer los cálculos. Acá no lo vamos a hacer, pero pudiese ser, ¿cierto? Entonces, acá tendríamos 5 kilonewton por metro por la distancia, por el largo al cuadrado, o sea, 6 metros al cuadrado, dividido en 8. Y eso me va a dar 22,5 kilonewton metro. Ese sería el esfuerzo máximo, ¿vale? Si yo quisiera, por ejemplo, calcular, qué sé yo, los esfuerzos que ocurren a una distancia, en esta sección transversal, por ejemplo, supongamos que esa sección está a 4 metros del origen, entonces lo que yo tendría que hacer es encontrar el momento para esa distancia. Para 4 metros, ¿cierto? Me ubico, supongamos que hasta acá, subo y tendría que encontrar ese momento. O sea, tendría que evaluar la función, encontrarla, me va a dar un valor menor que 22,5 y con ese momento hago los cálculos. Pero en este caso, como se nos pide el máximo, trabajamos con el máximo. Pero tengan claro que estamos haciendo los cálculos acá específicamente para el x igual a 3 metros. O sea, justo en la mitad. Aquí. Aquí estamos calculando. ¿Ya? Que es la sección crítica. Al final es lo más importante. Ya. Ya. Lo segundo que tendríamos que encontrar acá es el eje neutro. Que acá, debido a la distribución de área que tenemos, es sumamente fácil encontrarlo, ¿cierto? Porque es simétrico, ¿vale? Es simétrico. Esta área es simétrica, así que el eje neutro tiene que ser necesariamente el eje de simetría. O sea, sería justamente el centro. Justamente el centro. Este sería el eje neutro porque pasa por el centroide. Porque pasa por el centroide aquí. Este sería el eje neutro. Si esto no fuera simétrico, si por ejemplo fuera como el ejemplo que hicimos acá, ¿cierto? Este, ¿cierto?, fue el que calculamos en la clase anterior. El eje neutro estaría aquí. Aquí estaría el eje neutro. Ya no estaría en la mitad, como en el ejercicio que vamos a revisar. Y acá sí tendríamos que calcularlo con esta fórmula, ¿cierto? Y demás. ¿Vale? Aquí. Entonces, bueno, ya calculamos el momento, calculamos el C, implícitamente porque ya sabemos dónde está, ¿cierto?,
el cómo se llama, ¿cierto? Sabemos dónde está el eje neutro, por lo tanto, la fibra más alejada, ¿cierto? Lógicamente que estará a una distancia igual a esta, ¿cierto? Ese sería el C. El C, ¿cierto? Que en este caso sería la mitad de 300, 150 más 20, 170 milímetros. Entonces ya tenemos dos valores de nuestra ecuación. Nos faltaría solamente, ¿cierto?, encontrar el momento de inercia. Y el momento de inercia, ¿cierto?, lo encontramos con el teorema de los ejes paralelos, o sea, sumando los momentos de inercia centroidales más las áreas por la distancia al cuadrado. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a dividir esto en tres áreas, ¿cierto? La área de la sección de arriba, la sección longitudinal, o sea, vertical, esta, ¿cierto? A esta sección generalmente se le denomina que es el alma de la viga. Estos son como las aletas, ¿cierto? Arriba y abajo. Entonces tendríamos tres secciones. Ya, vamos a partir con la sección de más arriba. Como es un rectángulo, ¿cierto? Sabemos que el momento de inercia es base por altura al cuadrado doceavos, ¿vale? Entonces en este caso sería base, que son 250 milímetros, lo vamos a pasar a metros inmediatamente, 0,25 metros, base por altura al cubo delante de al cuadrado y al cubo, ¿cierto? BH cubo doceavo, por 20 milímetros, 0,02 metros, doceavos, más el área, que es 0,25 metros por, por la altura, 0,02 metros. Esta es el área, ¿cierto? Este es el momento de inercia centroidal, o sea, es el momento de inercia respecto a su propio centroide. Acá está el propio centroide de esta área. Estamos calculando este momento de inercia y lo estamos trasladando por el área más la distancia. ¿Qué distancia tiene que ir acá? Esta. La distancia que separa los ejes. El eje centroidal del eje neutro de la figura completa. Y esa distancia acá, ¿cierto? Vale 150 más la mitad de 20, o sea, 160 milímetros, ¿cierto? Esos metros son 0,16. 0,16 metros al cuadrado. Esa sería la distancia al cuadrado. De la primera figura. Ya solamente estamos ahora con la figura de arriba. Ya. Fíjense que si hiciéramos este mismo cálculo para la figura de abajo, sería exactamente los mismos datos, porque tiene las mismas dimensiones, por lo tanto tendrá el mismo momento de inercia centroidal, la misma área y la distancia que separa, ¿cierto?, el centroide de la figura de abajo con, ¿no es cierto?, el eje neutro sigue siendo 160 milímetros. Así que todo esto me daría lo mismo, así que acá lo vamos a multiplicar por 2, para no anotarlo dos veces. Y me faltaría la figura del medio, ¿cierto? La sección transversal del medio, que igual es un rectángulo, así que base por altura al cubo, acá me faltó el cubo, dividido en 12. Esto tiene de espesor 0,02 metros, esa sería la base, por la altura, que en este caso son 300 milímetros, 0,3, al cubo dividido en 12, más el área, que en este caso es 0,02 metros por 0,3 metros, por la distancia, pero fíjense que acá la distancia es 0. ¿Por qué? Porque el eje centroidal coincide con el eje neutro, ¿cierto? O sea, en este caso, a ver, para decirlo de manera clara, ¿cierto? El centroide del alma de la viga, o sea, de esta sección, coincide con el centroide de la viga completa. Así que no hay distancia, no hay que hacer una traslación. Entonces esto me va a dar 0. ¿Vale? Hacemos este cálculo y nos debiese dar 301,3 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta.
¿Dudas o consultas, chicos, con el cálculo del eje del momento de inercia respecto al eje neutro? ¿No? Bueno, ya tenemos en realidad todo lo necesario para calcular el esfuerzo máximo, así que nos vamos de vuelta a la ecuación. Y el esfuerzo máximo, ¿cierto? Me dice que es igual al momento, que en este caso era 22,5 kilonewton metro, por la distancia del eje neutro a la fibra más alejada, que en este caso era 170 milímetros, esos son 0,17 metros, dividido en el momento de inercia, que es 301,3 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta. Eso me va a dar 12,7 megapascales. 12,7 megapascales. Entonces, ese es el esfuerzo máximo que ocurre en esta fibra de acá arriba. En toda esta fibra está sometida a un esfuerzo de 12,7 megapascales y también la de abajo, porque ambas están a la misma distancia, ¿vale? Ambas están a la misma distancia. Entonces, la única diferencia es que arriba tenemos la compresión y abajo la tracción. Entonces, si dibujamos la distribución, por ejemplo, aquí tenemos nuestra sección de transversal. Vamos a dibujar la viga ahora como en su vista lateral, ¿cierto? En su vista lateral. Acá tenemos las dos aletas, ¿cierto? Esta y esta de acá. Entonces, nosotros encontramos el eje neutro. Sabemos que el eje neutro está justo por el centroide. O sea, el eje neutro acá era este, aquí. ¿Cómo se distribuye el esfuerzo? El esfuerzo parte en cero en el eje neutro y aumenta lineal hacia la fibra superior y hacia la fibra inferior. ¿Ya? Aquí, ¿dónde está la tracción y dónde está la compresión? Eso depende del signo del momento. Aquí, como los momentos me dan positivos, ¿cierto? Eso quiere decir que el momento es positivo, es antihorario. Por lo tanto, vamos a tener la contracción arriba y la tracción abajo. Si el momento fuera negativo, esto me da completamente al revés. Aquí tenemos contracciones. Tenemos contracciones, ¿cierto? Voy a dibujar un par de líneas más para que quede bien ordenado. Aquí, ¿cierto? Y abajo vamos a tener tracciones. Tracción, tracción y tracción. Y el esfuerzo que nosotros calculamos, que es el esfuerzo máximo, que nos dio ¿cuánto? 12,7, es este esfuerzo de acá. Este esfuerzo de acá vale 12,7 megapascales en compresión y también vale lo mismo acá abajo. Aquí igual, porque ambos están a la misma distancia C. 12,7 megapascales. ¿Qué pasa si yo quiero... Esto es compresión, y esto es tracción. ¿Qué pasa si yo quiero encontrar el esfuerzo, por ejemplo, en este punto? En la sección donde se separa el alma de la sección superior. Ya, si yo quiero encontrar el valor en este punto, digamos que es el punto B, ¿cierto? Que pudiese ser este punto de acá. Si yo quiero encontrar el esfuerzo normal en ese punto, lo que hago simplemente es, con la misma fórmula, el mismo momento flector, 12,5 kilonewton metro,
pero reemplazo, en vez de la distancia hacia la fibra extrema, reemplazo la distancia hacia ese punto, que sería simplemente esta distancia, que en este caso es 150 milímetros o 0,15 metros. Lo reemplazo, ¿cierto? Lo divido en el momento de inercia, que era 301,3 por 10 elevado a menos 6 metros a la cuarta, y eso me da 11,2 megapascales. O sea, da un poco inferior, ¿cierto? Aquí, sigma B, 11,2 megapascales. Y así, en realidad, yo puedo encontrar cualquier esfuerzo, ¿cierto? En cualquier punto puedo encontrar ese, puedo encontrar este. En cualquier punto simplemente se va reemplazando esta variable de acá. Así que eso chicos. Dudas, consultas, ¿qué más les quería mencionar? Aquí, bueno, vamos a ver brevemente qué pasa si tenemos una sección que no es simétrica, a cara simétrica. Si tuviésemos una sección que no es simétrica como esta, ¿cómo se distribuiría el esfuerzo? No vamos a hacer cálculo, vamos a ver solamente cómo se distribuiría. Entonces tenemos nuestra sección, ¿cierto? Esta solamente tiene una aleta acá arriba, ¿cierto? Entonces el eje neutro nosotros acá lo encontramos y nos había dado que estaba a... Déjenme buscarlo. Ya, nos había dado que estaba a 8,55. O sea, está más o menos por acá. El centroide. Este fue el ejercicio de la clase pasada. El centroide está por acá, por lo tanto el eje neutro está más o menos por aquí. ¿Ya? Un poco más arriba. O sea, acá no está al medio. Eso es lo que quiero llegar. No está justamente al medio porque el centroide de esta figura está acá. El centroide. Este sería el eje neutro. Entonces, ¿cómo se distribuye el esfuerzo? El esfuerzo parte en cero, ¿cierto? Aumenta lineal hasta acá. Y para el otro lado también. Pero como para el otro lado está más alejado, entonces va a tener más espacio para aumentar. ¿Vale? Aquí tendríamos la compresión, suponiendo que el momento sigue siendo positivo, y acá tendríamos la tracción. Entonces acá el esfuerzo máximo, a diferencia del problema anterior, solamente se presentaría, ¿cierto?, en la fibra de abajo. Y sería un esfuerzo tensionante. Sería un esfuerzo tensionante. ¿Por qué? Porque hacia abajo hay más distancia, está más alejado, ¿cierto? Esta distancia de acá es mayor que esta distancia hacia arriba. Y eso es porque esta sección no es simétrica. Entonces, si yo llamo a esta distancia C1 y a esta distancia C2, este esfuerzo de acá va a valer, ¿cierto?, el momento por C2 dividido en el momento de inercia. Y este momento de acá abajo, o este esfuerzo, perdón, va a valer el momento por C1 dividido en el momento de inercia. Y como C1 es únicamente esa distancia, es la máxima, este esfuerzo va a ser el máximo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Así que bueno, chicos, ese era el problema. Esta era la última acotación que yo quería hacer. Cuéntenme ustedes si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro, porque ya con esto estamos dando por finalizada la clase, así que si quieren preguntar algo, ahora.
Bueno, ¿todo claro me querían por acá? Bueno, perfecto. Ya, entonces vamos terminando. En esta diapo hay dos problemas más, que estos problemas los vamos a ver la clase, no la siguiente, porque el próximo jueves quiero terminar la materia, así que estos ejemplos probablemente los dejemos guardados para la clase, para la otra semana, ¿cierto? Ahí resolvemos ejercicios. Si quieren le dan una vuelta a estos dos problemas, están bastante buenos, para que apliquen lo que hemos visto. Así que eso, chicos, nos vemos el jueves y recuerden que mañana es el taller y que les vaya bien y que tengan una buena semana. Nos vemos el día jueves. Adiós. Chao, profe. Chao, chao.